parte de la introducción. Ahí nosotros podemos ver, ¿no?, que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo prevenibles más importantes en patología cardiovascular, ¿no?, representando un problema en más de la cuarta parte de la población. La hipertensión arterial corresponde a la elevación persistente de la presión arterial sobre límites normales, que por convención se ha definido en valores mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en la sistólica y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Asimismo, debemos mencionar que este punto es arbitrario, ¿no?, debido a que la presión arterial tiene una relación muy estrecha, continua y graduada con el desarrollo de enfermedad y muerte cardiovascular a partir de cifras de 115 a 75 milímetros de mercurio. Y asimismo se ha visto que se incrementa con la edad. Y acá tenemos la definición de hipertensión arterial. Generalmente nosotros aplicamos estos valores, pero en el consultorio, ¿no?, mayor o igual a 140-90. Cuando un paciente mide estos valores, decimos que tiene hipertenso, ¿no? Pero hay dos técnicas para medir la presión arterial. Uno de ellos es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, más conocido como MAPA, cuyo valor promedio es mayor o igual a 125 sobre 80 milímetros de mercurio, a partir del cual se considera que un paciente es hipertenso. Pero el MAPA tiene dos valores. Cuando es medido de día, mayor o igual a 135 sobre 85, hipertensión arterial diurna, y cuando es mayor o igual a 120 sobre 75, en algunos estudios dicen 70, es hipertensión arterial nocturna, ¿no? Y también está lo que se hace la automedición en casa, ¿no?, o medición de la presión arterial domiciliaria, y aquí los valores son mayor o igual a 135 sobre 85 milímetros de mercurio, ¿no? Algunos aspectos epidemiológicos, acá para ver la relación de la presión arterial con la mortalidad por enfermedad arterial coronaria. La presión sistólica, ¿no?, a medida que va incrementándose, va a incrementar también el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria. Asimismo, se incrementa con la edad, ¿no?, con los grupos etarios. Y lo mismo sucede con la presión arterial diastólica. A medida que se incrementan los valores de la presión arterial diastólica, se incrementa la tasa de mortalidad, y asimismo se va incrementándose con la edad, ¿no? La edad per se es un factor de riesgo, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad coronaria. Y después tenemos la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Solo. Nosotros tenemos un valor de presión arterial de 115 sobre 75 milímetros de mercurio. Cuando estos valores suben a 135 sobre 85, entonces se duplica el riesgo de mortalidad de enfermedad cardiovascular, ¿no? Cuando estos valores suben a 155 sobre 95, se cuadruplica. Y cuando suben a 175 sobre 105, es casi 8 veces más que el valor basal, ¿no? Entonces la idea es que todos tengan una presión arterial por debajo de 120 sobre 80, ¿no? Eso es lo que se denomina la presión arterial óptima, ¿no? Y por encima de eso, el riesgo de enfermedad cardiovascular está incrementado, ¿no? Esta es la conclusión. El incremento del riesgo está relacionado con el aumento de las cifras tensionales. Y eso sucede en todos los contextos, ¿no? Y acá también tenemos los pacientes hipertensos tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Y acá vamos a ver por sexo, ¿no? Y hacen un estudio comparativo entre los pacientes normotensos e hipertensos, ¿no? Acá tenemos el riesgo para enfermedad coronaria. Varones, ¿no?, varones que sean normotensos, 22.7% de riesgo de enfermedad coronaria. En cambio, los hipertensos sube casi a 45%.
Y en mujeres sucede lo mismo, 9.5 más bajo que los hipertensos, 21.3. Y lo mismo para ACV, ¿no? O accidente cerebrovascular, ¿no? Los pacientes que son normotensos, varones, solo tienen un riesgo de 3.3. En cambio los hipertensos tienen un riesgo de 2.4. En mujeres lo mismo, normotensos menos riesgo y hipertensos mayor riesgo. Para enfermedad arterial vascular periférica, aquellos pacientes que se quejan y hacen claudicación intermitente, y algunos de ellos de repente pueden hacer oclusión arterial progresiva, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, los varones, ¿no? Normotensos 5 y se duplica casi 9.9, casi 10, ¿no? En aquellos pacientes que son hipertensos. Y lo mismo también para las mujeres, de 2, ¿no? Pasa a 7.3. Y también para insuficiencia cardíaca, ¿no? Los pacientes hipertensos son los que sufren más que los normotensos, tanto en varones como en mujeres. Por lo tanto, la hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, para arteriopatía periférica y para insuficiencia cardíaca. Y acá, para mostrarles el continuo cardiovascular, ¿no? De la hipertensión a la insuficiencia cardíaca. Esto sucede en el transcurso del tiempo. Muchos de nosotros, probablemente hasta una determinada edad, vamos a ser normotensos. Lo ideal sería que durante toda nuestra vida seamos normotensos, pero por diferentes factores, el estrés de la globalización, probablemente en algún momento vamos a presentar presión sanguínea elevada. Entonces, esta presión sanguínea elevada, una vez que se instala, con el transcurrir del tiempo, va a provocar disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Antes de eso provoca hipertrofia ventricular izquierda, disfunción del ventrículo izquierdo, falla cardíaca y muerte, ¿no? Ese es el continuum de la hipertensión a la insuficiencia cardíaca. Si es que no es tratada adecuadamente y oportunamente, esto se va a presentar en poco tiempo, ¿no? Y acá tenemos el continuum cardiovascular, rol de los factores de riesgo. En este continuum también se trata de mostrar de que no solo la hipertensión arterial es un factor que va a provocar la muerte cardiovascular, ¿no? Tenemos también la diabetes, tabaquismo, la edad y la dislipidemia. En nuestro medio está incrementándose la incidencia de diabetes y también la dislipidemia, ¿no? Y también está incrementándose la obesidad, ¿no? Porque existe mucho sedentarismo, ¿no? Las comodidades de la vida nos están induciendo a eso, ¿no? Estos factores llevan a aterosclerosis y hipertrofia ventricular izquierda. Esto causa daño a órgano blanco, principalmente a nivel del corazón, puede provocar infarto de miocardio, y a nivel del cerebro, accidente cerebrovascular. Muchas veces estos no son mortales, entonces se va a dar un tiempo de remodelación, va a provocar dilatación del ventrículo izquierdo, y en el cerebro hay una disfunción cognitiva, ¿no? A veces presentan confusiones leves, ¿no? Infartos lacunales pequeños que va llevando a deterioro de la cognición, ¿no? Y muchas veces terminan con demencia vascular, demencia hipertensiva. Después tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva o el accidente cerebrovascular secundario, ¿no? Enfermedad cardíaca terminal, daño cerebral y, como decía, demencia, muerte, ¿no? Y a veces van por otro camino, ¿no? Hay la disfunción endotelial, microproteinuria, macroproteinuria, proteinuria renal y enfermedad renal terminal. En este continuo, nosotros estamos obligados a pedir un examen de orina a todo paciente que es hipertenso, y también cuando uno sospecha de que es portador del mismo.
Entonces, para concluir esto, debo decir de que la intervención en cualquier momento de la cadena de eventos puede modificar la progresión de la enfermedad cardiovascular. Pero lamentablemente a veces nosotros cogemos cuando el paciente viene con insuficiencia cardíaca o viene con un accidente cerebrovascular. Toda esta etapa se ha perdido, ¿no? Cuando ha habido la ocasión, hemos hecho el diagnóstico oportuno. Relación entre la presión arterial y los desenlaces cardiovasculares, ¿no? La presión arterial tomada en el consultorio está asociada al desarrollo de las siguientes condiciones: accidente cerebrovascular, la falla cardíaca, la enfermedad arterial periférica y la falla renal terminal. Unas palabras, no es el tema, pero estoy en la parte de la introducción para mencionarles algo sobre la fisiopatología. Se sabe que la hipertensión arterial esencial es de origen multifactorial, ¿no? Pero principalmente hay dos factores fundamentales que intervienen: los factores genéticos y los factores ambientales, ¿no? Y también hay mecanismos generadores de la hipertensión arterial. Un mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el otro es el sistema simpático y el otro es la intervención del sodio, ¿no? Que está vinculado al volumen sanguíneo. Pero ustedes recuerdan cuando voy a hablar del mapa, el sistema simpático, ¿no? Sobre el sistema simpático, ¿no? La descarga adrenérgica, ¿no? Muchas veces esto es dañino para nuestra salud. Cada vez que uno sale y va a exponer frente a un público numeroso, se pone estrés, libera catecolaminas y uno responde con una carga hipertensiva, ¿no? Y acá tenemos la hipertensión como consecuencia de un incremento del gasto cardíaco o de las resistencias vasculares periféricas. Para mencionarles de este cuadro cuán importante es el estrés, ¿no? El estrés. Todos estamos sometidos al estrés, ¿no? En diferentes situaciones de la vida, ¿no? El directivo está con estrés, el estudiante está con estrés frente a un examen, los que están en campaña política también están en estrés. Entonces este estrés provoca expresión de la actividad simpática nerviosa, esto hace una constricción funcional y provoca resistencia vascular, llevando a un aumento de la presión arterial. O va por otro camino, aumenta la contractilidad, aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto también va a aumentar la presión arterial. A veces va a provocar constricción venosa, aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco y así. Obviamente hay otros factores, ¿no? Como decía, la presión genética y algunos factores derivados del endocrino. Para hablar del mapa es muy importante conocer el ritmo circadiano de la presión arterial, ¿no? La presión arterial fluctúa a las 24 horas con valores diurnos más altos que los nocturnos, ¿no? Esto tenemos que tener presente a los pacientes que se les hace el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué en las noches es más baja la presión arterial? Se debe a una disminución de la actividad simpática. Cuando uno está durmiendo ya no tiene estrés, ¿no? El cuerpo, el organismo entra a un relajo. Entonces está tranquilo y comienza a descender la presión arterial. Las desviaciones de este patrón muestran importantes implicaciones pronósticas. Se ha visto que el descenso nocturno de la presión arterial está entre un 10 a 30% de la presión arterial diurna, sistólica y o diastólica. Eso quiere decir que nuestra presión arterial durante la noche debe bajar en un promedio de 10 a 20%, condiciones normales. Esa es una respuesta mala. Y aquí tenemos el gráfico, ¿no? Está con rojo la sistólica de día y en la noche baja. Y una vez que se despierta, sube otra vez. Con azul la presión arterial media y de verde la presión arterial diastólica. En la noche baja tanto la sistólica como la
diastólica, ¿no? Y consecuentemente la presión arterial media, ¿no? Incluye también el descenso de la frecuencia cardíaca. De día es un poco más alto la frecuencia cardíaca y de noche la frecuencia cardíaca disminuye, ¿no? Para definir en qué consiste el mapa, ¿no? La monitorización ambulatoria de la presión arterial es una de las técnicas disponibles actualmente para el diagnóstico y control de la presión arterial, que consiste en la realización de múltiples medidas de la misma fuera de la consulta durante un periodo de 24 a 48 horas, en las que el individuo realiza en su entorno la actividad física y laboral habitual. Se le coloca el brazalete y el dispositivo y se le indica que realice su actividad diaria habitual, ¿no? Y acá tenemos las técnicas de diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? En la actualidad ya estas tres mediciones o técnicas están estandarizadas. Uno hace en consultorio, puede hacerlo mediante el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o puede ser automedición domiciliaria. Los nuevos equipos electrónicos han facilitado esto, ¿no? Que se le indica, con la diferencia que tiene que tomarse a una hora determinada y una determinada cantidad de veces, ¿no? Por día y durante un periodo de tiempo. Técnica de la medición: el equipo deberá ser programado para realizar las tomas de la presión arterial, ¿no? Lo recomendable es esto: cada 15 minutos durante el día, acá en Perú lo consideramos desde las 6 hasta las 22 horas, en otro país están amaneciéndose a las 8 de la mañana y lo consideran de 8 a 11 de la noche, pero para nosotros de 6 a 22, y de la noche se programa el equipo para que mida cada 20 minutos, ¿no? Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso es programado, ¿no? Y acá tenemos un individuo, ¿no? Se ha colocado el brazalete, va por detrás del cuello, el cable que va a conectar con el dispositivo, tiene su batería, tiene una memoria donde está registrando cada 15 minutos la presión arterial. Muchas veces cuando registra en forma inadecuada, vuelve a insuflar, ¿no? Vuelve a funcionar el dispositivo y vuelve a tomar la presión, ¿no? Y también puede registrar la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Ve? Una vez que está así colocado, se coloca así, se viste y se va. Entonces generalmente se sujeta en la correa del paciente para que se pueda desplazarse con comodidad, ¿no? Tiene sus desventajas que ahora les voy a informar, ¿no? Y acá, ¿ve? Otra manera, donde se coloca y se puede vestir. Generalmente se escoge el brazo no dominante, ¿no? El lado izquierdo. Si en este caso su brazo dominante es el lado izquierdo, pues se coloca al lado derecho, porque a ver, tiene también sus efectos, ¿no? ¿Cuáles son los valores de presión arterial con mapa? Vamos a ver, ¿no? Valores normales de la presión arterial en consultorio y con mapa, ¿no? En consultorio normal lo consideramos nosotros cuando es menos de 140 a 90, y óptima menos de 120 a 80, y en el mapa promedio de 24 horas menor de 130 sobre 80, pero lo óptimo es que tenga eso de menos de 115 sobre 75, promedio de las 24 horas. Como lo decía, por el fenómeno del ritmo circadiano, el promedio de uno es un poco más alto que el promedio nocturno, ¿no? Aquí consideramos hasta 140-85 y la óptima 120-80. Y en la noche 120-70, ¿no? Debe haber descenso. Y óptima casi menos de 100 a 65. Presión arterial en consultorio y mapa de horas en las tres categorías, ¿no? Hay una clasificación también de la hipertensión arterial con el mapa, ¿no? En consultorio, por ejemplo, ya todos sabemos, esta es la clasificación europea de la Sociedad
de cardiología europea. Grado 1 leve, mayor o igual a 140 o 90 hasta 159 y 99. Pero en el mapa es más bajo, ¿no? 10 milímetros menos, mayor o igual a 130 sobre 80, ¿no? Y lo mismo la presión máxima, ¿no? Grado 2 o moderado, mayor o igual a 160 en el consultorio, y en el mapa es más bajo, 150 90, ¿no? Y grado 3, mayor o igual a 180 sobre 110, es más bajo con el mapa, mayor o igual a 165 sobre 100. Entonces, hay mediciones que nosotros hacemos con el mapa, ¿no? Dentro de ello tenemos la caída nocturna de la presión arterial, ¿no? Se denomina a esa caída nocturna como normal o Dipper, ¿no? Y después tenemos la normal no Dipper, cuando la normalidad de la caída es muy exagerada, Dipper extremo, y cuando en vez de descender se incrementa, el Riser o Dipper reverso o Dipper inverso, ¿no? Bueno, a continuación vamos a definir cada uno de ellos, ¿no? ¿A qué se denomina Dipper normal? Dipper o caída normal de la presión arterial, ¿no? Caída de 10 a 20% del valor promedio de la presión arterial sistólica o diastólica diurna, ¿no? Los equipos ya lo procesan esta información, ¿no? Lo que hace el médico, el cardiólogo especialista, solamente es hacer la interpretación, ¿no? Y aquí tenemos el no Dipper normal, caída menos del 10% del valor promedio de presión arterial sistólica y o diastólica nocturna, ¿no? Uno calcula el valor de la presión arterial sistólica diurna y calcula el valor de la presión arterial sistólica y diastólica nocturna, y esa diferencia debe de ser menos del 10%, entonces se considera que no hay Dipper. Causa probable de la ausencia del descenso de la presión arterial nocturna. Muchos de los pacientes son hipertensos esenciales, pero un grupo de pacientes pueden padecer de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Dentro de ellos tenemos la enfermedad renal, la enfermedad endocrina, donde están el hiperradioteronismo o hipotiroidismo, tenemos los desórdenes del sistema nervioso autónomo, la neuropatía diabética y apnea del sueño, ¿no? Ahora, esta entidad clínica está ganando bastantes adeptos, ¿no? Incrementando su casuística, ¿no? Como causante de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Por un factor es el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Hipertensión sodio sensible y la hipertensión arterial del embarazo, ¿no? Esto tiene un factor predictivo del patrón no Dipper, ¿no? El patrón no Dipper ese patrón se ha asociado con hipertrofia ventricular izquierda y microalbuminuria, con el incremento de la resistencia arterial periférica y de la mortalidad cardiovascular, con riesgos relativos de 6.26 con respecto al patrón Dipper, ¿no? Patrón Dipper es normal y el no Dipper se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Además, se ha visto que cada 5% del incremento de la relación noche-día de la presión arterial sistólica o diastólica se asocia a un 20% de incremento del riesgo de muerte cardiovascular, ¿no? Por eso que el hacer mapa es muy importante e interesante, ¿no? Cuando sale su resultado no Dipper, tiene un 20% de riesgo de muerte cardiovascular, ¿no? Y un patrón no Dipper con hipertensión nocturna fue asociado también con una progresión más rápida de la insuficiencia renal en pacientes hipertensos con daño renal, ¿no? Acá tenemos presión arterial sistólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, se asoció con un incremento de 5 veces más el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ¿no?
en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. De la misma manera, la ausencia o disminución de la caída nocturna de la presión arterial en ancianos hipertensos fue asociado con daño silente cerebrovascular. En conclusión de todo esto, que el mapa te reporta un estudio anormal, se incrementa el riesgo de muerte cardiovascular o de compromiso a daño órgano con un desenlace fatal. Y acá tenemos el riesgo de reverso anormal, elevación nocturna de la presión arterial, sistólica y diastólica en relación al promedio de presión arterial diurna. La carga de hipertensión arterial. Carga de hipertensión arterial, porcentaje. Este es el resultado total. La cuantificación durante 24 horas de cuántas veces ha realizado la medición en valores altos, ¿no? O ha reportado cifras altas de presión arterial, ¿no? Cuando solo en las 24 horas es menos del 20%, se dice baja carga hipertensiva, ¿no? Cuando está entre 20 a 40%, carga intermedia, ¿no? Y cuando reporta más del 40% de las mediciones, alta carga hipertensiva, ¿no? Y prácticamente es diagnóstico de hipertensión arterial. O sea, no controlada, parcialmente controlada, ¿no? Generalmente estos pacientes a veces en 60-70%, ¿no? Y viene el tema utilidad de las diferentes formas de medir la presión arterial, ¿no? La utilidad del mapa está en esto, ¿no? ¿Para qué sirve el mapa? Para hacer un tamizaje de la hipertensión arterial. No, porque es muy costoso. O sea, yo no puedo, para saber entre ustedes, por ejemplo, hacer un estudio del mapa, ¿no? Me va a salir muy costoso. Pero sí lo puedo hacer mediante una medición de la presión arterial con tensiómetro digital rápidamente, ¿no? Tampoco la automedición en domicilio. Entonces, para hacer un screening o tamizaje de la presión, el mapa no es útil. Tiene más ventaja lo que se hace en el consultorio, ¿no? Campañas. Para diagnóstico de hipertensión sí, porque muchas veces no se diagnostica en el consultorio, ¿no? Domicilio sí, con el mapa sí. Para evaluación de tratamiento lo podemos hacer mediante las 3 técnicas de medición de la presión arterial, y la prevención de eventos cardiovasculares también lo podemos hacer con las 3 técnicas, ¿no? Cada uno tiene su sensibilidad y especificidad, ¿no? Para determinados órganos. También, quizás en esto sí, esta segunda parte, la utilidad del mapa es mayor, ha demostrado su eficacia en relación a las otras técnicas, ¿no? Tanto de consultorio como de domicilio, para determinar la hipertensión de bata blanca, ¿no? Aquellos que cada vez que le toman la presión arterial en consultorio le encuentran elevado, ¿no? ¿no? O la hipertensión enmascarada, ¿no? Cada vez que viene al consultorio la presión está normal, pero cuando llega a su casa o está en otro, la presión está alta, ¿no? Entonces le colocamos el mapa y nos va a definir si verdaderamente tiene una carga hipertensiva o no durante las 24 horas, ¿no? Y cuándo tiene más carga, si es de día o de noche, ¿no? La hipertensión nocturna, ¿no? Muchos colegas a veces indican el tratamiento de la hipertensión arterial que tomen la pastilla en las noches, ¿no? ¿Sí? Y la mayoría la recomiendan en las mañanas, ¿no? Ese por frecuencia, ¿no? La mayoría de hipertensión arterial es diurna, ¿no? Pero hay un grupo de pacientes que tienen hipertensión arterial nocturna, ¿no? Yo les decía que el ritmo circadiano, que en la noche la presión arterial debe descender, pero en ellos no desciende, se queda igual, o en algunos también se incrementa, ¿no? En
Entonces, en ese grupo de pacientes es lo que se denomina portadores de hipertensión nocturna. Y también tenemos que valorar el descenso de la presión nocturna, ¿no? A esta valoración del descenso de la presión nocturna es la que se conoce como DIPA, ¿no? No se puede hacer en el consultorio, no se puede hacer con la automedición domiciliaria, pero sí se puede hacer con el mapa. Ya les he mencionado que el descenso normal es 10 a 20% del promedio de la presión arterial media diurna, ¿no? Pero muchas veces no desciende en ese porcentaje, ¿no? A veces descienden 3, 4, 5 pacientes, ¿no? O a veces he visto en los estudios que he realizado, a veces 23%, 25%, ¿no? Eso es anormal. Entonces, ese grupo de pacientes ya tiene el riesgo incrementado de mortalidad cardiovascular, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? El aumento matutino exagerado de la hipertensión arterial. ¿Cómo se determina? Ustedes han visto de que se hace una medición desde las 10 de la mañana, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, una hora antes, desde las 5 y una hora después, de las 6 hasta las 7, se promedia las mediciones que ha realizado. Y ustedes van a ver que cuando comienza a despertarse, incrementa las cifras de hipertensión arterial, ¿no? Ese grupo de pacientes también está en alto riesgo de hacer un evento coronario agudo. Estos eventos coronarios agudos generalmente se presentan en las mañanas, ¿no? Inclusive alcanzan un pico máximo a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, para eso también sirve el mapa, ¿no? Y el otro, ya hemos explicado, la carga total hipertensiva en las 24 horas, ¿no? Ventajas y desventajas del uso del mapa, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Mayor número de medidas. Realmente tiene que haber un promedio. Si va a medir 70 mediciones, para que sea válido ese estudio, debe tener 80% de mediciones bien hechas. Algunos dicen que debe tener por lo menos más de 50 mediciones en las 24 horas, ¿no? Pero a veces no se cumple por diferentes razones, que ahora lo vamos a ver en nuestras ventajas. Permite analizar el patrón diario de la presión arterial, el ritmo circadiano, mide la presión arterial durante el sueño, elimina errores de la medida, como son la tendencia al redondeo, la mala técnica, olvido de las cifras, o a veces quien mide puede padecer de hipoacusia y va a tener problemas, etc. También minimiza el efecto estresante del personal de salud, esto generalmente para aquellos que tienen hipertensión de bata blanca. Correlaciona la presión arterial con las actividades durante las 24 horas, obtienen la frecuencia cardíaca simultáneamente, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas? Intolerancia y molestias vinculadas al procedimiento, ¿no? De que cada 15 minutos está que te presiona el brazo, ¿no? Y muchas veces los pacientes no soportan eso, le incomoda. El otro es de que hay un sonido al momento de insuflar el manguito, ¿no? El dispositivo se enciende automáticamente y da un sonido, funciona con batería, ¿no? Y eso da molestia, porque inclusive está durmiendo, es un zumbido y lo despierta, ¿no? Y algunos no toleran y se lo retiran al mapa, ¿no? Y por lo tanto el estudio no se hace durante las 24 horas, sino a veces llegan a las 16 horas o 14 horas, ¿no? Mayor costo que la media de consultorio, obviamente, ¿no? Todo el sistema tiene un costo y por lo tanto hacer este procedimiento también va a tener un costo, ¿no? Y la actividad física puede ser interferida, ¿no? Con la medida. ¿Por qué? Porque al momento de que le va tomando la presión, el brazo debe mantenerse inmóvil. Si nosotros para tomar la presión tenemos que ponerlo
sobre una superficie donde el brazo esté inmóvil y pueda hacerse una adecuada medición. Y lo mismo pasa con el mapa. Al momento que comienza a insuflar, el brazo debe estar fijo, ¿no? Si lo mueve, entonces no va a registrar, ¿no? Es muy largo. Y obviamente estos pacientes no pueden bañarse durante ese día porque están con el dispositivo. ¿Ve? No puede realizarse el paciente con fibrilación auricular, obviamente, porque el ritmo es irregular, ¿no? Interferencia con la actividad diaria, que en algunas circunstancias es imposible su empleo. Yo tenía pacientes que cargaban y no podían evitar sus quehaceres, entonces no se le podía aplicar. O algunos solamente se pusieron en la noche y al día siguiente a las 6 de la mañana se lo retiraron. Entonces, tenemos que tener presente todos estos aspectos antes de colocar el mapa, porque si no el estudio va a ser incompleto, ¿no? Y acá tenemos patrones de presión arterial según el mapa, ¿no? Ya les explicaba que una vez revisado el estudio del mapa, nosotros podemos encontrar estas situaciones, ¿no? Normotensión en el 50%, hipertensión arterial en el 26%, hipertensión enmascarada, o sea, aquellos que solo hacen hipertensión arterial fuera del consultorio, y estos hipertensión arterial de bata blanca, o algunos dicen túnica, en el 10% solo hacen hipertensión arterial cuando van al consultorio, ¿no? O cada vez que alguien, a un personal de salud les toma la presión arterial, ¿no? Pero bueno, este es un estudio publicado en esta revista en 2013, ¿no? Por eso dice la prevalencia. Probablemente en nuestro medio sea similar, ¿no? Habrá que hacer estos estudios para poder compararlos con otras latitudes, ¿no? Y acá tenemos la hipertensión arterial enmascarada. La hipertensión arterial enmascarada debe sospecharse en sujetos con presión arterial normal en consultorio y que presentan alguno de los siguientes elementos, ¿no? O sea, cada vez que va el individuo al consultorio le toman la presión y está normal, pero le tomas un electro y sale hipertrofia ventricular. No tiene cardiopatía valvular, no tiene otra probable causa, ¿no? Entonces sospechar en ellos que esté cursando con hipertensión arterial, ¿no? Múltiples factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Algunos pacientes son obesos, hiperuricémicos, no prediabéticos, ¿no? Yo hoy en la mañana he visto 2 pacientes que tienen la glucosa en ayunas, uno tiene 115 y el otro tiene 125, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? ¿Decirle que son diabéticos o no? Entonces eso está incrementándose ahora, ¿no? Enfermedad renal crónica, estrés laboral importante, ¿no? Yo hace un momento estaba con estrés. Lamentablemente yo tengo una sustentación de una tesis y por eso me están llamando, estaba un poco apurado, ¿no? Me quisiera pedir disculpas al respecto. Respuesta exagerada de la presión arterial al ejercicio, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora desde hace poco estoy haciendo pruebas de esfuerzo, casi de rutina, y algunos pacientes en el ejercicio que realizan se va su presión arterial hasta 220, 130. En cambio otros hacen las 4 etapas, ¿no? Llegan a 12 metros, 14 metros y su presión sube solamente hasta 130 a 90. Cada individuo tiene una respuesta diferente, ¿no? Predictores de daño a órgano blanco y el riesgo para eventos cardiovasculares con MAPA, ¿no? He mencionado predictores de daño a órgano blanco y el incremento del riesgo para eventos cardiovasculares, ¿no? El ascenso matinal brusco, más de 37 milímetros de mercurio, ¿no? Por encima del percentil 90, es un mal pronóstico. Mal pronóstico. La hipertensión nocturna es la falta del descenso nocturno de la presión arterial, la variabilidad de la presión arterial. El mapa te ayuda mucho.
hay periodos donde la presión está normal y por decir a las 3 de la tarde le subió la presión. Y cuando le pregunta qué pasó, ¿no? Me fui a dictar clase a los alumnos. Entonces probablemente la exposición, la descarga y así, ¿no? Entonces, las cargas hipertensivas diurnas y nocturnas y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca está similar a la variabilidad de la presión arterial, ¿no? Es un poco más alta de día y de noche con el sueño desciende, ¿no? Casi en la noche todos nos volvemos bradicáricos. No sé por qué, si tenemos un sueño adecuado, ¿no? Pero si nos despertamos, no. Y esto ya los he mencionado en otra parte, ¿no? También, con hipertensión fue asociada con una progresión más rápida de la insuficiencia renal en pacientes hipertensos con daño renal. Y lo mismo, ¿no? El no descenso de la presión arterial es un factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares. Y por último, los objetivos del tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Si nosotros sabemos que el paciente es hipertenso, según su estudio de mapa, tiene una carga hipertensiva de más de 40%, entonces nuestro objetivo será disminuir la presión arterial, ¿no? Por estos valores, ¿no? Valores que debemos alcanzar, ¿no? En la presión arterial en el consultorio, el mapa a tratar la hipertensión arterial, ¿no? Son más bajos, ¿no? El último consenso no habla tanto de estos valores, pero es del 2013, hasta el 2013 estaba. Conclusión: los patrones anormales de presión arterial anormales asociados con hipertensión nocturna incluyen a los no dippers y a los dippers reversos, ¿no? Los cuales están asociados con un incremento del daño órgano blanco, así como a desenlaces cardiovasculares adversos. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.